Es verdad, un beso a Carmen de Patagones. A Carmen de Patagones y a Claro. Vierma. Y a Vierma, exactamente. Sí. Vamos a que nos cuente la historia, la Caro, que te Sí. trajo. Me voy a saludarla a Caro, Carito Fernández, un placer tenerte. Columnista mía del Splendid 990, de paso pasamos los chivos. Contame la historia y por qué trajiste a ella, a Vicky, aquí en el piso. Bueno, a partir de todo lo que se vivió en este tiempo con respecto a Rubiales y al abuso en el deporte, Victoria hace canotaje, hacía canotaje desde los 5 años, a los 12 compitió por primera vez, ella remaba en la Escuela Municipal de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es un semillero de palistas. Néstor Piripinta fue 15 veces campeón mundial de canotaje y era el entrenador en la Escuela Municipal de Victoria. Ella soñaba con ser como el Piri, ser campeona, pero su sueño quedó trunco porque el papá del entrenador, de su entrenador y 15 veces campeón mundial, abusó de ella desde los 14 a los 15 años, de lunes a sábado, ininterrumpidamente. Vení, después seguimos con la otra parte de la historia, interrumpirnos en el momento que creas. Bueno, corazón, qué valentía, ay, dame que me muero de tanto que traes, porque no debe haber sido nada fácil, nada. No. A ver, eras chiquita, ¿en qué momento vos entendés que eso que pasó, que para vos era como una rutina ir a tomar la merienda a la casa de tu entrenador, que era una eminencia, estaba mal? ¿En qué momento vos entendés eso? Estos abusos sistemáticos eran parte de nuestro entrenamiento. Yo luego seguí entrenando, seguí remando y siempre sentía que algo estaba mal, pero no entendía porque yo al salir de la habitación, mientras el padre de mi entrenador me abusaba sexualmente, estaba mi entrenador tomando mates. Claro. Ahí a pocos metros. Porque él los invitaba, anda que estás durita en la espalda, que papá te va a hacer un masaje, decía. Sí, estás muy tensionada, gordita, nos decía. Nosotros éramos las gorditas de la Escuela Municipal de Canotaje y él decía que estaba muy tensionada y que papá te iba a hacer masajes con la botellita sanadora, le decían en el grupo. Luego de irme, de intentar salir de la institución, que empiezo a entrenar sola, clasifico para ir a un mundial en China en el 2019. Y ahí, un día antes de correr la competencia lo más importante que tener un mundial, era un montón para mí. Claro. Hablando con mi compañera a la noche, me comenta algo de Aldo, del papá de Néstor Pinta. Y inminentemente empecé a sentir una sensación en mi cuerpo horrorosa, de mucho miedo, y empezar a recordar ese instante donde yo estaba siendo violada con una botella de agua caliente por esta persona, por el padre de mi ídolo. Y ahí, bueno, empecé a recordar un montón de situaciones y tenía que volver a Argentina. ¿Qué edad tenías ahí cuando recordás esto? 18 años. 18, o sea, de los 15 a los 18 fue como una fue. pausa. Sí, totalmente. Porque esto es importante para que se entienda que las víctimas tienen su tiempo, su momento para entender. En esas habitaciones pasaban varias, pasaban todas, como de a una pasábamos, de a una, con una seña que nos hacía este hombre, invitándonos hacia la habitación donde estábamos todos reunidos. Era como te expliqué, era parte del entrenamiento, de ir al gimnasio. Después íbamos al gimnasio. Nosotras, estaba la habitación al lado de donde merendábamos y el gimnasio a pocos metros. Sí. Y había veces de que teníamos que ir al baño y teníamos que pasar por ese lugar, y el padre de Aldo Pinta nos estaba esperando, y a veces nosotras nos teníamos que aguantar las ganas de hacer pis para que no nos agarre esta persona y nos abuse sexualmente.
él las elegía. Eso es tremendo. Ellas cuentan que, Victoria cuenta que agachaban la cabeza para no sentir que las estaba llamando y que ella iba a ser la elegida ese día. Mientras Néstor Pinta tomaba mate, ahí hay cosas de las sensaciones que se repiten en los abusos que tiene que ver, por ejemplo, con el mate con limón, ¿no? Sí, A ver. Néstor Pinta, nosotros se llenaba la mesa de comida, había siempre pan con dulce, nos ofrecían de todo para merendar, y en la merienda ocurrían estos abusos, y Néstor no tomaba té, él tomaba mate con limón. Y los días de lluvia comíamos, él iba y buscaba un montón de facturas cara sucia, y mientras en el medio de la merienda, de las facturas o del mate con limón, íbamos pasando como si fuera una pasarela. Ok. Entre ustedes no se hablaban de que eso que pasaba las incomodaba. 14, 15 años estamos hablando. No hablaban de eso. No, y salíamos, yo salía perturbada, con la cabeza gacha. Llegabas a tu casa y ¿qué pasaba? ¿Vos recordás situaciones en que tu mamá te preguntaba y vos decías no nada o algo así? Sí. Y aparte también mi cuerpo empezó a hablar, empecé a tener erupciones en la piel. Eso, ¿de qué manera? Me lesionaba frecuentemente. Claro. Siempre que llegaba la competencia, yo entrenaba mucho, siempre fui muy disciplinada. Sí. Y siempre que llegaba a la competencia, o me enfermaba, o me dolía el estómago, o me dolía la garganta. Tuve todas esas cosas hasta que pude hablar. El abusador muere cuando pasa todo esto. ¿Cómo fue ese episodio? Sí, bueno, yo logro contar que había sido abusada en el 2020. Luego viene la pandemia y ya ahí empiezan a florecer y a pasar en mi cuerpo ataques de pánico y muchos momentos de angustia. Sí. A mí me emociona un montón de recordar un montón de situaciones que me tocó pasar por esta situación que me tocó vivir. Tranquila, vos tomate tu tiempo. Y en el 2 de julio del 2020, él se suicida. Se suicida el día que ella viajaba a Bahía, Fiscalía, a denunciarlo por abuso sexual. Ese día ella estaba por viajar y se entera que el abusador, se había suicidado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí, Victoria? Sí, a través de redes sociales, yo estaba ya por irme, estaba con mi familia por irnos a Bahía Blanca y veo que se había suicidado el padre del Piri Pinta. ¿Qué te pasó? Fue tremendo, fue una sensación que siempre, cada 2 de julio la recuerdo y me lleva a momentos de recordar todo lo que me había hecho esa persona y qué iba a pasar en ese momento. Yo tenía 19 años, qué iba a pasar con mi vida, con mi deporte. Claro. Pero además ahí ya tenías, perdón Vicky, tenías la necesidad de que se haga justicia. Sí, y si el chabón se mata, ¿dónde queda la causa? Claro, ¿no? exactamente, pero estaba el hijo. Estaba. Bueno, ahí se me Cortito, desprende una tengo muy pregunta. poco, por favor, sí. ¿Cuál es tu lectura sobre tu ídolo, el hijo del abusador? ¿Cuál era su participación? Ahí estamos. Que no, sin la complicidad de Néstor Pinta hubiese sido imposible, porque él estaba al tanto de todo lo que él me entregaba, nos entregaba a cada una de las niñas que practicábamos canotaje en la escuela municipal, que lleva su nombre. ¿Lleva su nombre? ¿Todavía lleva su nombre? Sí. ¿Qué pasa ahí? Se han hecho marchas pidiendo que se cambie el nombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está ahora todo? Ahora, luego de la fiscal Marina Lara, en su momento pidió el sobreseimiento de la causa, y luego fue al tribunal. ¿Por qué pide el sobreseimiento de la causa? Porque yo siempre fui a hablar con ella cuando me informa por teléfono que iba a pedir el sobreseimiento de la causa, porque nosotras no fuimos explícitas a la hora de mencionar cómo nos abusaba el padre de Néstor Pinta. ¿La fiscal cómo se llama? Marina Lara. Entonces, y bueno, nosotros tuvimos que ir con mi abogada, Fernanda Petersen, sí, a
al tribunal, en donde presentamos todo lo que había, las declaraciones y todo un recorrido de una historia, Claro. de nuestra historia con la otra compañera que se animó a denunciar. Sí. Y hoy la causa está en casación, le negó el recurso extraordinario que había presentado el defensor y ya está esperamos que se eleve a juicio. Bien. Y La condena, para entender, cortito, el artículo 133 del Código Penal lo que prevé es que, siendo ascendente, descendiente o tutor, y que su participación es definitoria o decisiva para que los abusos se hayan cometido, le corresponde la misma pena que al abusador. Bien, Con lo cual bien, lo que se está buscando es que tenga la misma pena por abuso sexual gravemente ultrajante de 4 a 10 años de prisión. Vicky, mira, permiso. Resiliencia. Sí, Ahí resiliencia. mostrás resiliencia. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tienen las personas de salir adelante ante estos momentos como el que me tocó vivir a mí y a un montón de mujeres más, seguramente. Bien. Y yo me considero una mujer resiliente. Y acá llevo en mi pecho también Te lo iba a decir, el remito, el remito. Sí. Tengo una hijita que rema. Ah. Sí, por eso, atención, ¿sí? En lo que es el deporte, aquellos que están... es difícil, ¿no? Como padres poder prestar atención a nuestros hijos cuando algo pasa y no lo pueden expresar. Sí. Ay, me emocionas mucho porque me emociona tu acá estoy, mira esos ojazos y tu vida y tu resiliencia y vamos con esa casación, con ese tribunal de casación. Vamos por el juicio. Eso, por el juicio. Y vamos a estar acompañándote, ¿dale? Sí. Y Carmen de Patagones, ¿eh? ¿Qué pasa con Carmen de Patagones? Que despierte, yo sé que acompañaron a las marchas y demás, pero que despierte para cambiar ese nombre, que despierte para que este juicio se mueva, para que la tele, gracias Caro por traerla, porque detrás de Vicky hay muchas que están esperando también esa justicia. Claro. Gracias, hermosa. A vos. Un placer conocerte. Un placer. Quédate nomás tranquilita.